bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 3. Mi nombre es Mariela Zorrilla y este es tu podcast Rompiendo Esquemas. Esta vez me encuentro solita. Mi esposo no está conmigo hoy, pero estás tú y esta conversación la vamos a tener entre nosotros, ¿ok? Así que te invito a que te suscribas, compartas este podcast y le des like y nos comentes. Queremos saber qué piensas, de forma respetuosa siempre, ¿verdad? En los comentarios, y a muchos de ustedes les estaremos contestando los mensajes que nos tengan y poder tener un diálogo amistoso y respetuoso. En fin, en los episodios anteriores, si no los has visto, te invito a que los vayas y los escuches o los veas, ya sea por YouTube, Spotify, Apple Podcast y por otros canales. Así que puedas escucharnos y puedas darnos tu opinión, qué comentas, o si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, estamos abiertos a los mismos. Pero en esos episodios estuvimos hablando de la importancia del nuevo nacimiento, ¿verdad? Este es un tema para mí muy, muy importante y crucial, porque sabemos que en la iglesia se ha perdido mucho el norte sobre el nuevo nacimiento y se ha cambiado por otras tradiciones que no es la que nos invita y nos manda en la palabra. Sabemos que Jesús en Mateo 28, en lo último que dice es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que les he enseñado. Esto es una invitación que nos hace Jesús a todos nosotros a ir y predicar el Evangelio. Fíjate, es a todo discípulo. No hay una posición o un título en donde sea otras personas, o sea, algunas personas los que necesitan hacer esto, sino son todos aquellos que se llaman discípulos. Como te dije en el otro episodio, la palabra cristiano solamente es 3 veces nombrada en la Biblia, más 268 veces la palabra discípulo. O sea que hay un énfasis en ser discípulos. Y discípulos en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Hacían lo que su rabí, su maestro, hacía. O sea, es importante que el estudiante, el discípulo, imitara a su maestro. Es la forma que Jesús enseñó. Incluso cuando vemos, Jesús escogió a 12 como rabí, ¿verdad? Escogió esos discípulos y primero Él les enseñó cómo hacer, después los hizo con ellos y después los envió solo. Esa es la forma en que nuestro maestro enseña. Así que Él está esperando de nosotros lo mismo. Primero vemos hacer, después hacemos con el maestro y después vamos y hacemos, ¿verdad? Así que, hablando de que Él nos envió a ser discípulos, pero ¿cómo se hace un discípulo? Incluso ahí en Mateo 28 te dice cómo hacer discípulos. Incluso dice, el primer paso es predicar el Evangelio, ¿verdad? El predicar el Evangelio, cuando hablamos de prédica, es pregonar, es hablar, es anunciar un mensaje, una buena noticia, que significa el Evangelio. O sea, anuncien esta buena noticia, es a lo que nos fue enviado a hacer. Y esta buena noticia es la que vinimos hablando en los episodios anteriores y en los que nos habla la palabra. Primero, viene un reino con un buen rey, que al fin va a reinar con justicia, lo que nunca en la vida hemos experimentado, ¿verdad? Esa es la noticia, que viene un reino. Pero para poder pertenecer a ese reino, tenemos que volver a reconciliarnos con Dios nuestro Padre, ¿verdad? Que nuestro Padre creó este mundo en el inicio para hacerlo, vivir con su creación, vivir en familia con su creación, y todo lo que Dios hizo fue bueno. Si te lees en Génesis, el primer capítulo, dice que todo lo que Dios hizo fue bueno. O sea, no había enfermedad, no había muerte, no había depresión, no había nada de lo que vemos ahora. Es un mundo muy, muy diferente al que nosotros vemos ahora y estamos acostumbrados. Es algo que a lo mejor nuestra mente no pueda entender. Pero sin embargo, Él hizo ese mundo y Él quiere restaurar todo a ese inicial, a lo que hizo, ya que Adán, como les comentamos, se separó, entró el pecado. El pecado es todo aquello que va en contra de la ley de Dios, dentro de los mandamientos de Dios.
Eso es todo lo que es transgredir, es una transgresión a la ley. Eso es lo que significa pecado. Por ende, todos pecamos y todos nacimos con pecado. Hay pecado no solamente fuera, sino en nuestro corazón. Hay maldad. Como comió Adán y Eva del bien y el mal, del árbol del conocimiento del bien y el mal, entonces podemos ver en una persona el bien y el mal. Entonces, es importante entender qué es el nuevo nacimiento, qué es, de qué necesitamos ser salvos, porque ¿saben lo que pasa? Aunque parece un tema de que, esto yo lo he escuchado antes, es importante realmente entender, no solamente oír, sino escuchar, sino entender este mensaje. ¿Por qué? Porque se ha diluido tanto que no le vemos la importancia y hemos cambiado la forma de predicar esta buena noticia. Muchas veces necesitas saber la mala noticia antes de entender la buena noticia. Y es que el amor de Dios no te salva, porque Dios es justo. Es porque todos tus pecados te cuentan desde que tienes conciencia. Todo aquello que hiciste, que transgrediste la ley. Todos nosotros hemos mirado con deseo a otra persona, o hemos robado, o hemos mentido, hemos odiado, que representa asesinato para el reino de los cielos, ¿verdad? Porque el que odia a su hermano se constituye como asesino. O sea que todos hemos fallado, todos hemos estado cortos. Y necesitamos entender de que eso nos divide y nos separa de Dios. Por ende, es importante entender nuestra naturaleza y por qué cada persona, no hay ni uno solo bueno. El problema que tenemos en la sociedad últimamente es que nos comparamos y nos estamos comparando con aquel, con el otro, que no es tan malo, o es que es muy malo, que miente, que él es infiel a la mujer, yo no soy infiel, yo no miento, o yo no miento, pero todo el mundo ha dicho sus mentiras. Y lo que pasa es que cuando tú te paras delante de Dios, no solamente te cuentan los pecados presentes, sino los pasados, los que ya tú te olvidaste. Eso sigue ahí. Y no te vas a poder comparar con otra persona, te tienes que comparar con aquel. Dios va a juzgarte debido a su estándar, y el estándar es Cristo. Él es el estándar. Entonces, cuando tú te comparas con otra persona, tú piensas que tú no eres malo, tú piensas que tú eres mejor, que tú eres bueno. Y ese es el problema que tenemos en la sociedad. La gente se compara con otras personas. Pero cuando te pares delante de Dios, no, todos tus pecados te cuentan. Cada una de ellas. Cada una de ese bagaje cuenta. Entonces Dios entiende que para poder reconciliarnos con Él, el pecado no debe estar. Y por eso es que Él hace este plan de acción y nos envía el rescate, que es Cristo. Cristo es el segundo Adán, lo que Dios intentó en el principio, lo intenta con Jesús. Y Jesús viene a la tierra como hombre, con toda debilidad, fue tentado igual, pero no cayó en tentación. Y Él sí cumplió con todos los preceptos de Dios, y por eso es el sacrificio perfecto, el cordero perfecto para morir por nuestros pecados. Y por eso es que nos vestimos de Cristo, nos unimos con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, es muerte. Entonces Dios tiene que poner muerte a nuestro pecado, a nuestra vieja naturaleza, y darnos una nueva naturaleza. Y esa naturaleza es a través de Jesús. Cuando tú pones tu fe en Jesús, tú te unes con Jesús en la cruz, y poniendo a muerte tu vieja naturaleza, y resucitas a una nueva vida con Él. Y la vieja naturaleza, la naturaleza que está siempre deseando pecar, va a morir. Y ahora el proceso del nuevo nacimiento, después de renovar nuestra mente a nuestra nueva naturaleza, con la mente de Cristo, ya saber que no somos esclavos del pecado como lo fuimos en todo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario nacer de nuevo. Por eso es que Jesús dice que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Eso lo dice en Juan 3:3, ¿verdad? En Juan 3 puede leer el capítulo y ver que Jesús le dice Jesús es que hay que nacer de nuevo.
del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Mi gente, no se puede entrar al reino de los cielos si no has nacido de nuevo, no porque asistas a la iglesia, no es porque lleves 15 años, no es porque pertenezcas a 20 ministerios, no es porque hagas el devocional diario, es porque naciste de nuevo. Y ese es el comienzo de la carrera hasta llegar a la meta, cuando Él regrese en su reino, cuando tú entres a su tierra prometida. Ponerte el número y empezar la carrera. Tú no puedes empezar para cualificar y entrar en la carrera de la salvación, de la vida en Cristo, del camino. Tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Esa es la puerta, que es a través de Jesús, uniéndote con Él en su muerte y en su resurrección. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo una persona nace de nuevo? Te voy a decir primero cómo no nace de nuevo. No nace de nuevo porque simplemente pasó al frente y confesó. Y hizo una oración, que repitió una oración que le dieron. Y respondió un mensaje que posiblemente no era el llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Que yo sé que es lo común, eso es un esquema. Ese es uno de los esquemas que quiero romper. El nuevo nacimiento, hay un proceso muy claro que habla la palabra. Y da ejemplos en ella. Y vemos la respuesta de las primeras personas que se les predicaba el evangelio, se les anunciaba la buena noticia. Había una respuesta de todos ellos iguales. Y yo la estudié, yo me metí, yo rompí con lo que yo siempre he visto, con lo que me enseñaban, y me puse a leer la Biblia tal cual, sin filtro, sin interpretación de otras personas, sino con el Espíritu Santo, que dice en Juan que Él es mi maestro que me dirige a toda verdad. Y yo le dije, Espíritu Santo, muéstrame, porque le han quitado y le han robado tanto al proceso del nuevo nacimiento y lo han dejado en un solo paso, que no es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. El mismo Jesús nos mandó a predicar y a bautizar y a enseñar. Esos son los 3 pasos para Él. Ahora, ¿cómo una persona nace de nuevo? Vemos en Hechos 2:37, aquí te pongo en contexto, están los muchachos, los 120 en el aposento, sus discípulos con demás personas, hasta María, su mamá, estaba allí. Y todos ellos estaban esperando el Espíritu Santo cuando fue dado, que descendió y puso llamas de fuego en ellos y los llenó de poder y los hizo para ser testigos a todas las naciones. En ese momento ocurrió algo sobrenatural y había un evento allá en Jerusalén en donde estaban otras personas, otros judíos de otros países, de otros pueblos, para celebrar la fiesta, ¿verdad? Donde ellos celebraban que se les había dado las leyes de Moisés, ¿verdad? Pentecostés. Y entonces veían que esta gente estaba actuando rara, y ahí Pedro, lleno de valor, muy diferente al Pedro que lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo Pedro. El Pedro que lo negó 3 veces tenía una naturaleza caída, no había nacido de nuevo. Ya Jesús se les había aparecido y sopló el Espíritu Santo en ellos y les dio vida, así como Dios le dio aliento a Adán, que sopló vida. Pues así mismo Jesús fue donde ellos y sopló vida en ellos. ¿Ves? Y entonces después de eso ellos reciben el Espíritu Santo 40 días después. Y ahí es otro Pedro, lleno del Espíritu, nuevo nacido con un espíritu nuevo, se levanta y predica este evangelio en donde le explica a esta congregación que eran judíos, que habían matado al Mesías, que estaba profetizado en todos los profetas y en el viejo pacto, en el Viejo Testamento, en las Escrituras, que estaba escrito en las Escrituras, porque las Escrituras para ellos son el Viejo Testamento para nosotros. Las cartas de Pablo no estaban escritas, ni Mateo, ni esto, las Escrituras. Como usted ve en el Nuevo Testamento que mencionan las Escrituras, están hablando de las Escrituras que ellos tenían. Y yo estaba haciendo referencia a eso, porque el nuevo pacto viene anunciándose desde tiempos antiguos. La nueva naturaleza viene, Ezequiel, Isaías, todos ellos profetizando todo esto. Entonces Dios le explica de Joel, le explica todas estas cosas. Y entonces, cuando esa gente recibe el mensaje, lo primero que
provoca en ellos preguntarse qué ellos hacen, cómo ellos responden al mensaje que estaban creyendo y estaban recibiendo de Pedro. Y ese mensaje los llevó a preguntar, ¿ahora qué hacemos? Y ese es el mensaje, eso es lo que se debe provocar en las personas, eso es lo que queremos que las personas, motivar a que las personas cuando prediquemos, esa es la respuesta. ¿Qué hago? Y entonces, ¿qué hago? Que cuando usted predique el evangelio, si usted ya es creyente, ya nació de nuevo, no basta con ser creyente, tiene que haber nacido de nuevo. Usted cuando le hable a alguien, esa es la respuesta, no decir, pues te voy a llevar a la iglesia y que otro se encargue, ¿no? Usted tiene que predicar el evangelio, significa expresar este mensaje, proclamar, anunciarle este mensaje de su condición, de la mala noticia versus la buena noticia, y qué él debe hacer para recibir y poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Pues entonces, eso es lo que provocó Pedro en ellos, y ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro le contestó en Hechos 2:37 al 31. Bueno, puede leer 2:37 en adelante también, es más, lea Hechos 2 completo, para que esté en contexto. ¿Y qué contestó Pedro? Pedro contestó, arrepiéntanse de todo corazón, bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán la promesa del Padre. Ese es el proceso del nuevo nacimiento. Si lo contrastas con Ezequiel, que es la profecía del nuevo nacimiento, de este nuevo pacto, tú lo ves en Hechos 36, en el libro de Ezequiel 37 o 36, ahora me confundo esos dos capítulos, pero dice, primero dice, te lavaré con agua y te dejaré limpio como blanco como la nieve, y después dice, y quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Eso ocurre en el arrepentimiento. Te daré un nuevo espíritu y te pondré mi espíritu para que puedas seguir mi estatuto. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la profecía del nuevo nacimiento. ¿Qué ocurre? Cuando Pedro está diciendo arrepiéntanse de todo corazón, es que hay un cambio en la persona. El arrepentimiento no es remordimiento, eso lo expliqué en el capítulo anterior, en el episodio anterior, sino el arrepentimiento es cuando tú vives una vida de pecado, eres esclavo del pecado, tienes vicios y cosas que aunque quieras hacer lo bueno no puedes. Ese es tu pecado y dice, yo necesito un salvador, yo no quiero vivir más esta vida, y hay un cambio de 180. Y en ese cambio de 180 hay una nueva vida, hay un nuevo, ¿verdad? Hay un deseo de vivir como Cristo, entregarse, de renunciar a esto. Eso es arrepentimiento. Yo no quiero seguir a esto, ¿qué tengo que dejar? Olvídate, yo no quiero vivir así. Eso es un arrepentimiento. Hay gente que quiere a Cristo, pero no quiere dejar su pecado. Conviven, están fornicando, están usando drogas, están viendo pornografía, están en una relación pecaminosa, están haciendo otras cosas. Pero si son cristianos, no hay forma. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Ese es el primer paso. El primer paso es creer, porque estás teniendo fe en eso, y la fe te lleva al arrepentimiento. Y es necesario que prediquemos el arrepentimiento. Y esto es algo, Jesús vino a predicar sobre el arrepentimiento. Ese era el llamado. Yo te invito a que tú me busques en la Biblia, donde dice en la Biblia que diga, y acepta a Jesús en tu corazón. Vengo para que acepte, dale una oportunidad a Cristo, dale una oportunidad a tu corazón, como es las prédicas que yo escucho ahora. Como si nosotros los seres humanos tendremos que darle oportunidad a Dios. Él es el que nos la está dando a nosotros, hermano. Yo lo que veo en la Biblia, en Mateo, en Marcos, yo veo a Jesús diciendo, y lo primero decía, mira, en Mateo, Juan el Bautista diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús en Mateo 4:17 dice, Jesús comienza su ministerio diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1:14-15, Jesús proclama el evangelio, la buena noticia, y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado,
arrepentíos y creen en el Evangelio, o sea, creen en esta buena noticia, en el Evangelio del reino. Jesús responde a los fariseos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Hechos, que les mencioné, 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. O sea, hay una invitación al arrepentimiento. Ya no se predica eso. Ahora se predica lo que Jesús puede hacer por ti, lo que el Evangelio puede hacer por ti. Entonces, si tú no quieres porque la gente se ofende o se siente incómoda, pues mire, pues entonces la persona no tiene un corazón de carne para recibir. Hay que buscar a personas de paz, las que verdaderamente quieran arrepentirse, porque hay una tristeza, dice la palabra, hay una tristeza que lleva al arrepentimiento, que lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque una persona que no se arrepiente no puede ser perdonada. Entonces ahora predicamos un evangelio sin arrepentimiento, sin un llamado al arrepentimiento. ¿Qué es eso? Ahora se predica prosperidad, Dios va a proveer, Dios te va a dar, ya esto, aquello y lo otro, y después hacen un llamado al final. Quien quiera aceptar a Jesús, por ende la persona piensa, pues cuando lo acepto chévere, porque entonces me da todo lo que me ofrecieron ahora. Cuando las promesas son para los hijos, ¿verdad? Entonces va la persona al frente, voy a aceptar a Jesús. Eso tampoco es bíblico, no es aceptar. El llamado es al arrepentimiento. ¿Ok? Y la persona dice, repite conmigo, repite y ya, una vida para Cristo. Mi hermano, eso es un engaño. Se está engañando a esa persona, te está engañando a ti mismo pensando que hiciste el trabajo que tenías que hacer. Empezaste un trabajo, pero está incompleto. Está incompleto, ese proceso está incompleto. Aún esa persona no ha nacido de nuevo, porque pasó al frente. Te invito a que me busques en la palabra donde dice eso. Y no me hables de Romanos 10. Sé que el argumento es, no, en Romanos 10 dice, si confesare de todo corazón que Jesús es el Señor, será salvo. Y eso parece perfecto, pero se olvidan que eso es una carta. La Biblia fue hecha con capítulos y versículos luego para referencia de nosotros para poderla estudiar. Pero la carta no fue hecha por capítulos y versículos para sacarlo. Si tú escribes una carta a alguien, la persona va a la página número 8 y saca el versículo del medio y te lo dicta, no está en contexto de lo que está hablando. Primero tienes que tener en cuenta que Romanos fue escrita para gente que ya había nacido de nuevo. Eso es uno. Segundo, Pablo está explicando y está hablando desde el capítulo 1 de cómo ese proceso del nuevo nacimiento, donde una persona que estaba lejos, que no hay excusa, y de cómo él va llevando y de esta naturaleza caída, y cómo yo soy, que el pecado habita en mí, mas yo quiero hacer lo bueno y no puedo. Después te empieza a hablar de la vida cuando te bautizas, cuando nos unimos con Cristo en el bautismo, en el mismo Romano, en la misma carta. Ya está hablando del bautismo. Ya está hablando en el capítulo 8. Está hablando de la vida en el Espíritu cuando recibes al Espíritu Santo. Entonces en el 10 está hablando de la confesión el que vive en Cristo, el que ha creído, confiesa a Cristo, habla en Cristo. Es una confesión de fe. Pero ya antes viene hablando sobre el proceso del nuevo nacimiento. Entonces han sacado ese versículo y han hecho una doctrina de eso. Y no han seguido el modelo bíblico de cómo llevar a la gente al Evangelio, cómo llevar a la gente a Cristo, cómo entrarlos al reino de los cielos. Y el proceso en la Biblia es bien claro. Si tú te pones a buscar, todas las veces que los apóstoles, discípulos, predicaban el Evangelio con todos sus elementos: arrepentimiento, bautismo y bautismo del Espíritu Santo. Todas las veces que no se predicó el bautismo del Espíritu Santo, vemos un ejemplo en Hechos que Felipe
predicaba el evangelio y dice, hombres y mujeres se bautizaron, creyeron en el mensaje y se bautizaron. ¿Ves? Son dos cosas, no basta con creer. Creyeron y se bautizaron, hombres y mujeres, pero ellos no le imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y entonces se entera Juan y Pedro de que estaba pasando esto en Samaria, y ellos bajan y van allí y empiezan a imponer las manos a la gente que estaba allí para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Ves? Los tres elementos, para que entonces ellos puedan tener el Espíritu de Dios, pueda guiarlos a una vida, como guió la nube al pueblo de Israel en el desierto, que nos guíe, ¿verdad?, en esta vida, en este desierto, y sacar a Egipto de nuestro corazón, y ir renovando nuestra mente, y que Él nos vaya enseñando. ¿Ves? Es necesario todos los elementos, porque una persona que pasa al frente, primero vamos a poner que el mensaje no fue arrepentimiento, solamente Él viene a buscar los peces, ¿ves? Viene a buscar la bendición. Esa persona no está arrepentida, y sin arrepentimiento no hay perdón de pecado y no hay nuevo nacimiento. No hay un corazón de carne. Pues esa persona va a creer que nació de nuevo y que ella es parte de la iglesia, y no lo es. Puede ser parte de esa iglesia. Acuérdense que nosotros le hemos cambiado los términos. Para nosotros, iglesia es un lugar. En la Biblia, cuando tú ves los saludos de las cartas, y saluda a la iglesia que se reúne en la casa de aquel. A la iglesia era la gente, no el lugar. Por eso me refiero, van a esos lugares, se reúnen con la iglesia, con esa gente que está allí, pero no son parte del cuerpo todavía porque no han entrado al reino. No son parte del cuerpo de Cristo porque hay una forma para entrar. Y el primer paso es el arrepentimiento. Cuando crees, hay una convicción, hay arrepentimiento, hay un corazón nuevo. Pero según lo que yo te leí, necesitan que, en Hechos 2:37, bautícense para que sean lavados de sus pecados, para unirse con Cristo. ¿Dónde es que tú te unes con Cristo? No es en la confesión de fe, es en el bautismo en agua, sumergidos en las aguas, donde te unes con Cristo en su muerte y en su resurrección a una nueva vida, en donde ocurre una circuncisión. Ahí la carne vieja, la muerte, queda ya en el agua y resucitas a una nueva vida. Ese es parte del nuevo nacimiento. ¿Ves? El bautismo en agua no es un símbolo, no es un evento religioso, no es una ceremonia, no es un ritual. Ocurre un proceso, es como la circuncisión. Para Abraham tenían que ser circuncidados como señal de pacto. No podían ni entrar al templo. Si querías ser parte del pueblo de los hebreos, tenías que circuncidarse. No podía ser posible. Incluso Dios llama a Moisés, y Moisés va a ir a libertar al pueblo de Israel, va de camino para allá. Pero sus hijos no habían sido circuncidados, y Dios dice la palabra que iba a matar a Moisés porque no tenían la señal de pacto sus hijos. Y Sefora, que no es una tienda, es la esposa de Moisés, es quien circuncida. Los coge antes de que matara a Dios a Moisés. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo el pacto. Entonces nosotros queremos sustituirla. No es importante bautizar. Bautizamos una vez al año y cuidado, 6 grupos. Pero primero hay que darle 20 clases para que ellos puedan ser parte. O si no están diezmando, si no están haciendo esto, pues tampoco bautismo. Que es totalmente antibíblico, hermano. Porque eso no es lo que nos enseña la palabra. Es la verdad. Y venimos a romper ese esquema porque han hecho una doctrina, Romanos 10, y no están siguiendo el modelo bíblico. El modelo bíblico, yo te invito a que lo busques, todo el libro de Hechos, tú ves una respuesta de la iglesia primitiva yendo a predicar a todos los lugares el evangelio, el anuncio del reino. Y la gente respondía con bautizar, arrepintiéndose, creyendo en el mensaje, bautizar, arrepentidos y bautizándose. Y recibiendo la promesa. Eso es lo que yo veo en todos los casos. Y esto es bien normal en muchas de las congregaciones, y no estoy diciendo que todas, porque yo sé que hay unas que están siguiendo el modelo, pero la mayoría lamentablemente no está siguiendo el modelo bíblico.
Y por eso no hay resultados. Porque una persona me pasó. Me ha pasado y he tenido muchas personas así. Pero te cuento de una que me pasó ayer. Esta persona, clienta mía, viene a hacerse un tratamiento conmigo y ella está saliendo de un cáncer. Ella de la salud, trabaja para medicina, ¿verdad? La salud, enfermera. Y ella tuvo cáncer. Ella misma me dice que el diagnóstico que le hizo su doctor, y ella misma, porque no tenía indicios, era por lo que nos hicieron, a mucha gente se sintieron obligados a empullarse desde el 2020, ¿verdad? Entonces, ella dice que tiene un testimonio poderoso y empezamos a hablar y me dice que ella se congrega en un sitio hace unos años. Y yo le pregunté, ¿y tú naciste de nuevo? Porque el hecho de que ella se congregue no hace que ella haya nacido de nuevo, ya automáticamente. Y yo le pregunté, ¿y tú naciste de nuevo? Y ella me dice, pues yo no sé, entiendo que sí. Y yo le pregunté, ¿te bautizaste? No, todavía no. Pues yo le dije, pues no has nacido de nuevo. Y sé que muchos de ustedes se van a dar mal cuando escuchen esto. Pero es que es bíblico. Dios lo viene mostrando desde Noé. Para hacer algo nuevo tuvo que venir el agua. Cuando nace un bebé, nace rompiendo fuente del agua. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, que representa al mundo, el faraón, Satanás, el pueblo de Dios que era esclavo, no podía hacer más nada. Nosotros fuimos esclavos del pecado, que lo saca y lo primero que hace, ¿qué es? Lo pasa por el mar rojo. Y en la misma palabra dice en 1 Corintios, así como nuestro antepasado fueron bautizados en Moisés en el mar rojo y en la nube. ¿Por qué? Porque el mar rojo representa el bautismo. Ellos abrieron, Dios los pasó, atrás quedó Egipto, se cerró y se cogió todo el ejército de Satanás, faraón, los demonios, ejército, y quedó atrás esa esclavitud y los llevó a una tierra, lo iba a llevar de camino a la tierra prometida, que es cuando Cristo venga con su reino. Pero mientras tanto estamos en el desierto sacando a Egipto de nuestro corazón y siendo probados nuestra fe en el desierto, pero Él nos movió y nos bautizó, y se nos bautizó en Moisés se bautizaron, en la nube que representa el Espíritu Santo porque los dirige en el desierto. ¿Y cómo es que ellos, Moisés era un tipo de Jesús? O sea que esa tipografía está ahí. ¿Y cómo es que está ahí? Nos lo explican haciendo referencia al bautismo. Vemos el ejemplo del bautismo por todos lados. Sabemos que el mensaje crucial por lo cual ellos fueron mártires eran el llamado al arrepentimiento, y la acción era el bautismo, y ellos bautizaban, daban su vida por eso. Lo vemos en Corinto, lo vemos en Hechos con muchos ejemplos, y te voy a dar uno. Te voy a dar el del eunuco. Búscate, creo que está en Hechos 8. Está este eunuco que viene de Etiopía, no es parte del pueblo de Dios, pero cree en Dios, y él hace ese viaje largo para ir a Jerusalén a adorar a Dios, y está leyendo la Biblia, Isaías, de camino. O sea, tú dices, este tipo es creyente, pero necesitaba nacer de nuevo. Por eso Dios, viendo el corazón de este hombre, que anhelaba a Dios, que honraba a Dios, saca a Felipe de un avivamiento que estaba ocurriendo en Samaria y lo lleva solo al desierto por un solo hombre, por él. Y le dice, únete a ese carro. Y fue a donde el eunuco, y el eunuco estaba leyendo Isaías, en la profecía donde está hablando de Jesús. Y Felipe le dice, ¿tú sabes de quién está hablando? Y él dijo, mira, no, si nadie me lo explica, no sé si es del mismo, de un profeta o qué. Y no dice esa actitud que Felipe le dijo, pero dice que le predicó el evangelio de Cristo. Entonces, no sabemos con esa actitud, pero sí puedo saber que estaba incluido en ese mensaje que se los mandó a predicar por la contestación del eunuco. Y el eunuco le dice, mira, ahí hay muchas aguas, ¿qué impide que yo me bautice? Y él le dijo, nada, que si crees en Jesús de todo corazón, nada te lo impide. Y dice que descendieron en ese momento
y él lo bautizó. Y Felipe fue tomado y llevado a Jope de una forma sobrenatural y se encontró solito allí en el eunuco saliendo feliz de las aguas. Dios se tomó la tarea de sacar a Felipe del avivamiento para que él le predicara el evangelio y fuera bautizado ese día. Y ahí nos enseña mucho. Primero, que no basta con creer en Dios y ir a la iglesia o ir a adorarle como hacía el eunuco. Tiene que nacer de nuevo. Dios pone a una persona, a Felipe, y lo dirige a predicar el evangelio. Y no dice exactamente qué dijo Felipe, pero sabemos que mencionó el bautismo, porque la respuesta del eunuco dijo: mira, hay muchas aguas, ¿qué impide que yo me bautice? O sea, significa que Felipe le habló del bautismo dentro de su misma presentación del evangelio. Vemos que hay un corazón dispuesto de él y quiere hacerlo en el momento. Felipe no le dijo: no, que no tienes que primero congregarte por un tiempo, tienes que coger unas clases. Si fuera un símbolo, fuera para hacer dar testimonio a otras personas, tenemos que buscar testigos porque estamos tú y yo solos, no podemos hacerlo solos. Pero sin embargo, yo no veo esa reacción. Yo veo que la reacción fue de inmediato. La persona creyó y Felipe lo bautizó en el momento, sin ningún testigo, porque estaban poniendo de muerte la vieja naturaleza en el agua del eunuco para que saliera una nueva criatura, una nueva vida. Y eso es lo que es el nuevo nacimiento, que toda persona para entrar al reino de Dios tiene que pasar por eso. Tiene que pasar por el nuevo nacimiento. Si no, no se constituye hijo. Si no, no entra a pacto con Dios. El pacto comienza cuando hay un arrepentimiento, un bautismo y recibirás la promesa del Padre. Entras a pacto con Dios. Déjate ser gentil, que gentil, la palabra significa persona sin pacto, y entras a pacto, se conviertes pueblo santo de Dios. Eres injertado en el olivo natural. Te conviertes en el pueblo de Dios, que es uno solo, como dice en Romanos 11. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, si tú no has nacido de nuevo y tú sabes que en uno de estos pasos te quedaste o no lo habías entendido de esta manera, yo te invito a que te contactes con nosotros. Si no tienes quien te ayude, nosotros podemos orar o ministrarte o suplirte lo que necesitas, ya sea el bautismo. O habla con tus líderes y ponle esta inquietud. Segundo, si ya tú entiendes que lo hiciste, todos estos pasos es importante que los entiendas. Y que los entiendas también, porque eso es lo que te mandaron a predicar a ti. Te mandaron a ser discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesucristo para enseñarles. Porque Jesús precisamente no dijo enséñele y después bautícenle. Porque sin un nuevo corazón, sin su espíritu y sin un nuevo espíritu, la persona no va a entender. Las cosas espirituales van a ser, para la mente natural, son locuras. Necesita haber una regeneración, una cosa nueva para poder entender y caminar esta vida, que no es fácil, sino a través de su espíritu. Si no, lo va a estar intentando en sus propias fuerzas. ¿Cuánta gente, a lo mejor tú eres uno de ellos, que has tratado y te dices: pero es que no me sale, no siento, no puedo soltar este pecado, no puedo? Y es porque todavía estás cargando con el viejo hombre, no has sido enterrado. Y eso le pasa a mucha gente. Yo te quiero realmente, iglesia, que pensemos que estamos predicando lo correcto, estamos llevando a la gente a Cristo verdaderamente. Estamos llevándolos por el camino correcto, estamos enseñándoles la puerta y ayudándolos a entrar, o nos estamos metiendo en el medio. Como le pasa a esta persona que le dije, lleva 2 años y por 2 más y cosas no lo han querido bautizar. Yo te pregunto y te dejo con esta pregunta. Ella se arrepintió. Ella quiere bautizarse, no se ha podido bautizar. Ella está arrepentida. ¿Ya ha sido perdonada de sus pecados? ¿O carga con ellos todavía? En el próximo episodio vamos a estar rompiendo esquemas sobre todas las holy cows, o las vacas sagradas, o doctrinas incorrectas que han enseñado por muchos años y han repetido sobre lo del ladrón en la cruz y sobre los diferentes puntos de vista del bautismo. Lo vamos a estar discutiendo, porque esto es un tema de mucha importancia. El Señor quiere restaurar lo que el enemigo ha roto a través de los siglos y siglos. Quiere restaurar el evangelio completo, porque el rey se acerca y tenemos que estar listos, y queremos que todos entren por la puerta correcta al reino. Queremos que renueves tu mente y que transformes tu vida a través, porque
La verdad, el conocer la verdad te hace libre. No la verdad sola, es el conocerla. Y yo espero que esta verdad te haga libre. Y haga libre a todo aquel que tú le lleves y le presentes el evangelio completo. Porque no hay más evangelio, hay un solo evangelio. Y debemos que predicarlo completo, como los discípulos de Cristo lo hicieron, como la iglesia primitiva lo hacía. Volvamos a eso. Así que te espero en el próximo episodio. Quiero que comentes, preguntes si tienes dudas, quieres que comentes de forma respetuosa. Podemos diferir en respeto. Yo voy a estar contestando a tus comentarios y toda pregunta que tú tengas las podemos añadir en el próximo episodio porque a lo mejor esa duda la comparten otras personas. Así que te veo en la próxima semana en el episodio 4 estaremos rompiendo esquemas sobre el bautismo. Así que te espero.